Bueno, acá estamos. Bueno, ahí vamos. Ahí está cargando, listo. Bien, genial. Gente, vamos con el tema de reacciones químicas. Bien, básicamente una reacción química se la puede definir como una transformación de materia y energía en la cual unas sustancias que llamamos reactivos se van a transformar en otras sustancias con propiedades diferentes a las que vamos a llamar productos. Entonces lo que tenemos acá en esta diapositiva es una reacción química representada por unos modelos, unos esquemas, unos dibujos, ¿sí? Que representa, por ejemplo, al metano, una reacción química con el oxígeno, que el metano es el gas de la garrafa, de la cocina, que reacciona con el oxígeno del aire, para dar dos compuestos totalmente diferentes, con propiedades diferentes, que están combinados de manera diferente, ¿sí? Por un lado está el dióxido de carbono, que está representado con las piedritas azul y negra, y además moléculas de agua, ¿sí? El tema es el siguiente. En cualquier reacción química, ¿sí? Cualquier transformación química que se diferencia de un cambio físico porque precisamente se forman sustancias nuevas, cambia bastante la composición de la materia, ¿sí? Entonces, en cualquier reacción química tiene que ver esto, tiene esto de que cambia la composición de la materia y además de cambiar la composición de la materia si se forman sustancias nuevas. Esas dos ideas como para rescatar. Entonces hubo un científico, una persona que es considerado el padre de la química, llamado Lavoisier, que bueno, planteó un principio, una ley, ¿sí? Llamada principio de conservación de la masa o de la energía, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es que la masa de los reactivos y los productos, ¿sí? La masa de los reactivos y los productos es la misma durante una reacción química. ¿Sí? Y esto es recontra importante, porque de alguna manera nos está diciendo que a ambos lados de una reacción química o a ambos lados de una ecuación química va a haber la misma cantidad de átomos. ¿Sí? De una manera más simple podemos decir que la materia no se crea ni que se destruye, ¿sí? Sino que se va a transformar. ¿Sí? Entonces, por lo menos en una reacción química de tipo ordinaria, común, simple, salvo las reacciones nucleares, se va a cumplir esto, ¿sí? La masa de los reactivos, las sustancias iniciales, es igual a la masa de los productos. ¿Sí? Bien, esta es la primera idea. Entonces tenemos reacciones químicas, van a ser representadas mediante ecuaciones químicas o estos modelos atómicos o modelos de bolas y varillas. Hay algunos simuladores también que los pueden representar y demás, que bueno, va a representar todo el proceso. Así que bueno, y lo importante es que, bueno, el principio de la conservación de la masa o de la materia nos indica que tanto la masa de los reactivos como los productos tiene que ser igual, ¿sí? Para que no se cumpla esto de que se crea o se destruye, ¿sí? Cantidad. Por eso también se habla de que cualquier ecuación química tiene que estar de alguna manera balanceada, ¿sí? Balanceada quiere decir eso, que tenga de un lado o de otro lo mismo. Bien, esa es la primera idea. Bien, entonces, siguiendo con esto, bueno, lo que tenemos acá representado, ¿sí? Son algunos procesos químicos y de alguna manera, más que procesos químicos, estamos representando las evidencias, ¿sí? Las cosas que suceden, que pasan cuando hay una reacción química. Entonces, por ejemplo, puede haber formación de un precipitado, ¿sí? Puede pasar que haya alguna efervescencia, haya algún depósito de algo. Son básicamente todos los cambios, ¿sí? Son todos los cambios que hay o todas las cosas que pasan cuando hay una reacción química. Esto se llama evidencias, precipitados, cambio de temperatura, cambios de color, espuma o efervescencia,
proyección de luz y de energía bajo diferentes formas, son todas evidencias. Ténganlo en cuenta porque seguramente van a tener que hacer o van a ver algún experimento o van a trabajar con algo de esto y van a aparecer este tipo de cuestiones para analizar. Pero bueno, algunas evidencias, ahí tenemos algunas reacciones químicas. Por ejemplo, la de la derecha creo que es la conocida como la pasta de diente para elefantes por la cantidad de espuma y demás que libera. ¿Sí? Es una reacción química bastante violenta. Y bueno, a todo esto, ¿sí? En cualquier proceso químico, hay una teoría que de alguna manera avala, ¿sí? Va a explicar por qué o de qué manera pasa o sucede, ¿sí? Una reacción química. Es la teoría de las colisiones. Entonces, para que se dé o se lleve a cabo una reacción química, tienen que suceder algunas cosas. Una de las tantas cosas es que los átomos, ¿sí? Que están representados en esta diapositiva con esas pelotitas de colores, de diferentes colores y en diferentes compuestos químicos, choquen de una manera determinada. ¿Sí? Se habla de choque eficaz porque chocan de determinada manera, con determinada orientación, como dice la diapositiva, y van a romperse algunos enlaces, se van a destruir, por decirlo de alguna manera, algunos enlaces, y se van a formar otros enlaces nuevos. ¿Sí? Entonces, primera condición, tiene que haber un choque eficaz. Tienen que haber choques con determinada orientación. ¿Sí? Bien. Bien, una vez que se da lo de los choques eficaces, la otra condición es, bueno, ahí lo que explica es el choque no eficaz, ¿no? O sea, las moléculas chocan con determinada orientación y eso no produce que se rompan determinados enlaces y se formen otros nuevos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no estaríamos hablando de una condición para poder llevar a cabo una reacción química. Ahí arriba dice estado de transición. Básicamente vamos a ver ahora que hay, para llevar a cabo una reacción química, tenemos que alcanzar cierta energía, ¿sí? Que es la otra condición. Y ahí vamos a la otra diapositiva. Perfecto. Dice, todas las reacciones químicas pasan por un estado de transición de máxima energía denominado complejo activado o complejo de transición. Es un agregado constituido por las moléculas que reaccionan en el que algunos de los enlaces primitivos se han relajado o incluso roto, dice por acá, y se han empezado a formar nuevos enlaces. Es un estado intermedio de transición de una reacción química que posee gran energía. ¿Sí? Tiene acumulada toda la energía cinética de las moléculas reaccionantes y por ello es muy inestable y se descompone inmediatamente asignando los productos de la reacción química. Vamos a traducir todo esto que parece chino, ¿no? Bien, acá creo que comentan algo por el chat, ¿sí? Claro. Habla acerca, acá Javier, bueno, si todos pasan por la energía aplicada, ¿no? Justo cuando hablabas de reacción química. Claro. Bien, perfecto. Claro, para poder llevar a cabo una reacción química, aparte de los choques eficaces y demás, ¿sí? Además de eso, tiene que pasar también esto de llegar a alcanzar cierta determinada cantidad de energía, ¿sí? Cierto contenido energético o determinado umbral, ¿sí? Para alcanzar ese estado, ¿sí? De complejo activado. Obviamente ese estado es inestable, ¿sí? Entonces, como es inestable, va a pasar que no vamos a estar mucho tiempo en ese estado de complejo activado o como quieran llamar, ¿sí? Entonces pasa a otro estado más estable, de menor contenido energético, si querés, y ahí es cuando da lugar a la formación de productos, ¿sí? Ahí dice, yo más que nada porque me imagino el agua de temperatura del freezer para hacerlo hielo, cambia el estado y solo se lo enfrío. Lo que pasa es que ahí, Javier, estamos hablando de un cambio de estado y un cambio de estado no entra dentro de la categoría de las reacciones químicas. ¿Sí? O sea, ahí lo que vos tenés cuando enfriás, ¿sí? Es que las moléculas, las partículas que forman la sustancia agua en estado líquido se acomodan de otra manera, ¿sí? Uno disminuye la temperatura del sistema y lo que pasa es que las moléculas, las partículas que forman ese sistema, el agua líquida, se van a tender a bajar la energía cinética que tienen, se van a tender a acomodar de determinada manera
y van a dar lugar a la formación de una estructura por ahí más, no estática, pero mucho más ordenada, y bueno, ahí llegamos a otro estado, ¿sí? Otra fase, que es la fase sólida. Claro, ahí hay un cambio de tipo más físico que químico. Bien. Bien. Claro, ustedes, perdón, Sí, dale, ustedes dale. siempre piensen de que cuando hay un cambio químico, ¿sí? O una reacción química, cuando las sustancias iniciales y finales, esos reactivos y esos productos son sustancias distintas, estamos frente a una reacción química. Si yo tengo agua y lo pongo en el freezer, ¿sí? Bueno, cambia el estado, como decía Eduardo, ¿no? Acá hay un fenómeno que es más físico que químico. ¿Por qué? Porque cuando yo saco, digamos, ya el cubito hecho, ¿sí? Y lo dejo que se derrita o se funda, ¿sí? Lo que tenemos a la larga es la misma sustancia, ¿sí? En estado líquido era agua, en estado sólido sigue siendo agua. Entonces, no cumple esa condición, no dentro de la reacción química, donde las sustancias en los reactivos y en los productos tienen propiedades distintas. Siguen siendo, en este caso, agua, la misma sustancia. Claro, exactamente. Bien. Bueno, a ver lo que sigue. Bueno, capaz con este gráfico vamos a crear algunas dudas. ¿Sí? Lo que decíamos era, tenemos una reacción química cualquiera, cualquier reacción química y la queremos llevar a cabo. Tenemos que invertir cierta energía, ¿sí? Tiene que haber determinada energía para alcanzar este estado llamado complejo activado, tiene que haber choques eficaces con determinada orientación de los átomos, las moléculas y demás. Entonces tenemos los reactivos y los productos. Lo que tienen ahí es una ecuación química que representa la reacción química entre monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, para dar otros dos compuestos químicos diferentes, ¿sí? El dióxido de carbono y el monóxido de nitrógeno. Como pueden ver, es un gráfico de energía en sentido de la reacción. Así tenemos en el eje Y la energía, en Joule, está medido creo en una unidad ahí, energía en función del sentido de la reacción química, o sea, el avance de la reacción química. Entonces, lo que hay ahí es una reacción química en donde tenemos mucha cantidad de energía comparado con el final, o sea, los reactivos tienen más contenido energético que los productos, pero antes de llegar desde los reactivos a los productos, hay un estado intermedio, ¿sí? Ese estado intermedio, esa zona, se llama complejo activado, ¿sí? O estado de transición, estado de complejo activado y demás. Entonces, alcanza esa energía, es un momento muy inestable, es una situación inestable, y bueno, lo que va a pasar es que para alcanzar la estabilidad, bueno, se van a formar los productos, y esos productos químicos que se forman, fíjense que en este caso tienen mucho menos contenido energético, ¿sí?, que los reactivos. Entonces, o sea, la energía que tenemos ahí de los productos es mucho menor que los reactivos. Entonces, de alguna manera, vamos a ver más adelante que se libera, se absorbe determinada cantidad de energía y eso da lugar a un tipo de clasificación de reacciones químicas. Ya vamos viéndolo de a poco. Bien. ¿Qué más? A ver esto. Ahí está. Bien. Tenemos al menos dos tipos de procesos, los reversibles y los irreversibles. En un proceso irreversible se dice que la reacción química está orientada en un solo sentido, ¿sí? O sea, va desde reactivos hasta productos, ¿sí? Y no se puede regenerar desde esos productos, no se pueden regenerar los reactivos. Y hay, más adelante vamos a ver también, si llegamos, que hay un tipo de reacciones químicas, un tipo de análisis que es el equilibrio químico, en donde ahí lo que tenemos es que tanto la reacción química se da desde los reactivos a los productos, como de productos a reactivos, se da en los dos sentidos, ¿sí? Y al darse en los dos sentidos, se habla de un proceso que es de tipo reversible en ese caso, ¿sí? Entonces, en ese caso es un proceso de tipo reversible, se da tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos, ¿sí? Y bueno, y ahí hay un ejemplo, ¿no? Fíjense que más que nada la ecuación química en este caso. Tenemos la ecuación química, yodo e hidrógeno a la izquierda,
van a reaccionar químicamente para formar el yoduro de hidrógeno. Y fíjense el detalle, ¿sí? La doble flecha. Esa doble flecha en la ecuación química nos está indicando de alguna manera que la reacción química se da en los dos sentidos, ¿sí? Bien. Ahora, en las reacciones químicas se producen transformaciones de energía, decíamos recién, de materia y energía, de reactivos a productos, y también vimos que hay en el otro sentido, de reactivos y de productos también a reactivos. Y aparece lo que les comentaba hoy, una clasificación de tipos de reacciones químicas. Va a haber un tipo de reacción química en donde se va a desprender energía bajo una forma determinada, que es bajo la forma de calor. ¿Sí? Entonces, una combustión, por ejemplo, la combustión de un auto o la combustión del metano con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, ¿sí? La garrafa y demás, es una reacción química en donde se libera, se desprende una cierta cantidad de energía bajo la forma de calor. A esa reacción química la vamos a llamar reacción química de tipo exotérmica. Caso contrario, cuando la reacción química absorbe energía bajo la forma de calor, ¿sí? Para llevarse a cabo y demás, en ese caso tenemos una reacción química de tipo endotérmica, ¿sí? O sea que está absorbiendo energía para poder llevarse a cabo. Fíjense cuando uno mezcla, por ejemplo, vinagre con bicarbonato de sodio, ahí si uno registra la temperatura del tubo ensayo, del frasco, la ve a menor temperatura después de la reacción química. Y bueno, eso tiene que ver un poco con esto de absorber energía, ¿sí? Entonces, por alguna manera se enfría, vamos a decirlo de esta manera, el tubo de ensayo y por lo tanto, bueno, lo podemos percibir a menor temperatura. ¿Querías agregar algo, Gastón, acá respecto a las reacciones químicas? No, más que nada que tengan en cuenta que el gráfico que se pasó anteriormente es un gráfico que es cualitativo. Nosotros no vamos a pedir de que ustedes, por ejemplo, ven que para exotérmica, endotérmica hay valores, ¿sí? 890 kilojoules. Nosotros no vamos a trabajar, ¿sí? Haciendo cuenta de ese tipo, pero es importante que ustedes sepan más o menos a partir de un gráfico comprender qué es lo que está pasando con el tipo de reacción que está involucrada, ¿no? Eso solo. Perfecto. Bien, ahí vamos a seguir. Muy bien. Bien, como les decía recién, había básicamente una clasificación de reacciones químicas en endotérmicas y exotérmicas en función de la energía intercambiada bajo la forma de calor. Ahora, vamos a analizar dos gráficos que de alguna manera nos van a ayudar a entender un poco de manera, aunque sea cualitativa, ¿sí? el tema del tipo de reacción química en función de la energía en forma de calor que intercambia, ¿sí? Lo que tenemos acá en este gráfico es, a un lado, una reacción de tipo exotérmica y otro lado, un tipo de reacción endotérmica, ¿sí? Entonces, fíjense el gráfico de la izquierda. Vamos a analizarlo acá. Tenemos una función que es la entalpía, ¿sí? Que sería como el calor intercambiado, de alguna manera, para decirlo bien claro, así simple. Dice rectantes arriba, ¿sí? Si lo pueden ver acá, dicen rectantes, y abajo dice productos, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía de los productos respecto a la energía de los reactivos? Es menor, ¿sí? Y eso quiere decir que se ha perdido, se ha liberado, ¿sí? Una cantidad de energía bajo la forma de calor. Entonces la cantidad de energía que tienen los productos es menor comparada con la energía que tienen los reactivos. Del otro lado, fíjense que tenemos los reactivos y los productos. En este caso lo tenemos al revés, ¿no? Tenemos mayor contenido energético, energía o entalpía en los productos que en los reactivos. Por lo tanto, estamos diciendo que de alguna manera se tuvo que absorber energía y que por lo tanto la energía de los productos es mucho mayor, o por lo menos un poco más grande, que la energía que tienen los reactivos. Y aparece una función con H, representada con la letra H, por acá, que se llama entalpía, ¿sí? Básicamente se puede hablar de entalpía, o sea, energía que tienen los productos y energía que tienen los reactivos, o sea, entalpía para los productos y entalpía para los reactivos. Y si uno hace la diferencia, cuando en el gráfico de la izquierda, como el valor de los productos es menor que los de los reactivos, cuando uno hace la diferencia le da un valor negativo,
y hace la resta, le da negativo. En el caso de la derecha, la energía de los productos es mayor que los reactivos y por lo tanto, si uno hace la diferencia, le da un valor positivo. Y de ahí sale que, digamos, el delta H o la entalpía de una reacción química cuando da positivo o negativo nos indica algo. Cuando da positivo nos va a indicar que es una reacción tipo endotérmica, donde se absorbe energía bajo la forma de calor, y cuando nos da positivo va a ser así, cuando nos da negativo, ¿sí? Un valor negativo menor a cero, nos va a decir de alguna manera que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Entonces uno hace la diferencia y le da un valor negativo, ¿sí? Este es el análisis, de alguna manera, cualitativo para la entalpía. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Antes de avanzar un poquito más. Parece que somos muy buenos, Eduardo. No, por ahora no dice. Parece que por ahora no. Bueno, mejor. No. A ver, piensen en alguna pregunta. No. Ahí tienen preguntas. Perfecto. Mirá qué buena pregunta. Sí, puede pasar que haya una reacción química donde da como resultado entalpía igual a cero. De hecho, la entalpía se conoce como una propiedad de estado, ¿sí? Como la entalpía, energía interna, y hay tantas más, ¿sí? De Gibbs y demás. Y cuando da cero, cuando uno estudia, creo que ya la parte de termodinámica, un poco más avanzado en química y demás, cuando da cero nos indica algo más. Nos está indicando que estamos en una situación particular de la reacción química. Se alcanza la situación de equilibrio químico. Sí, es muy buena pregunta, Lucas. Espero que haya podido responder. ¿Los demás tienen alguna consulta? ¿Las chicas, chicos? Ninguna, profe. Leandro, ninguna. ¿Todo claro? Wow. Re bien, Gastón. Bueno, ahí seguimos, ¿eh? Entonces, vamos por acá. Ahí vamos. Bien. Para hacerlo un poco más gráfico y no aburrirlos con las palabras, acá lo que hay son, de alguna manera, son algunas representaciones, son imágenes de reacciones químicas de tipo exo y endotérmicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una reacción química exotérmica, hay un ejemplo bien claro ahí, ahora lo vamos a ver. Un cachito. Ahí vamos. Muy bien. Bien. Ahí vamos. Bueno, lo que tenemos acá es una reacción química exotérmica. Exotérmica que libera energía bajo la forma de calor, que es una reacción química llamada la termita, ¿sí? Y lo que están representando ahí, bueno, es digamos, la reacción química, es una reacción química exotérmica, dice delta H menos 1000 kilojoules, ¿sí? Sin meterse tanto en cálculos, ¿sí? Sin meterse tanto en la parte de cálculos, fíjense el valor negativo, ¿sí? De alguna manera nos está diciendo otra vez, ¿no? Que la energía o el contenido energético de los productos, ¿sí? Es mucho menor que el contenido energético de los reactivos. De alguna manera, la energía de los enlaces químicos y todas las cosas que vamos estudiando de a poco, en algún lugar van de manifiesto, ponen ahí en evidencia, y obviamente se desprende energía y esa energía va a parar a algún lado, ¿sí? En forma de luz, en forma de calor, bueno, en diferentes maneras. Y a la derecha tenemos una reacción química de tipo endotérmica. Fíjense que en ese caso la entalpía es un valor más 100 kilojoules, lo que quiere decir que el contenido energético de los productos, ¿sí? Va a ser en este caso más grande que el contenido energético de los reactivos, porque evidentemente los reactivos absorben energía, ¿sí? Y los productos tienen ese exceso, por decirlo de una manera, de energía. Entonces, bueno, esos son los dos ejemplos a modo gráfico. Ahí el caso de
la termita, que es una reacción química recontra vistosa, y la otra es el sulfocianuro amónico e hidróxido de bario, bueno, un compuesto recontra complejo por lo visto, ¿sí? Donde, bueno, se pone de manifiesto este tipo de reacciones químicas. Claro, ustedes verán ahí dos reacciones que son muy de laboratorio químico, ¿no? Pero si vamos a algo más cotidiano, digamos, uno puede encontrar reacciones de todo tipo. Claro. En este caso, en el caso de la exotérmica, ¿no? La primera, uno puede pensar también, ¿por qué no? Al momento de tener que utilizar la cocina, ¿sí? Uno enciende la hornalla y lo que estamos haciendo es una reacción química, ¿sí? Que depende, sí o sí, de una fuente de ignición, digamos, de que haya una chispa para que la reacción se encadene, ¿no? Exactamente. Entonces, ustedes observen que en ese caso uno lo que tiene es un tipo de reacción química. Ahora, esa reacción química, ¿sí? Uno enciende la hornalla, ahí está la reacción química, ¿sí? Sin importar qué tipo de reacción química es. Ahora, ¿qué es una reacción exotérmica o endotérmica? ¿Ustedes qué piensan? Exotérmica. ¿Lo demás? ¿Todos coinciden que es exotérmica? Exo, dicen por ahí. Exotérmica. Uh-huh. ¿Sí? Perfecto, es exotérmica. ¿Sí? Es una reacción donde, digamos, se libera energía, ¿sí? Del sistema al medio y uno lo puede percibir. ¿Sí? Uno puede percibir de que está ocurriendo una reacción química porque si colocamos las manos por encima de la llama, vamos a sentir, ¿no? De que nos quema. Justamente hay energía que se está liberando en una reacción del tipo de combustión. ¿Estamos? Ahora, con respecto a endotérmica tenemos algunas, ¿sí? Son algunas que están, por ejemplo, uno cuando, no sé, ahora que estamos, que ya salió el tema de la cuarentena, hay mucha Profe, gente que quiere. Sí. por ejemplo, una reacción endotérmica puede ser como es ácido, ácido clorhídrico en un vaso precipitado mezclado con sulfato de cobre. Ahí vamos a obtener, por ejemplo, un elemento nuevo. Eso sería una reacción endotérmica. Ahí lo que vas a tener, ojo, porque ahí, ahí hay competencia, ¿no? Hay competencia porque es un tipo de reacción bastante compleja, ¿sí? Donde hay competencia y no se te forman un tipo de elementos, sino que se te forman sustancias nuevas. Pero vamos a algo más sencillo, mira. Salimos y no sé, fuimos a cenar con amigos o amigas, amigues, fuimos a cenar, a hacer un reencuentro, perfecto. Comimos de más, ¿sí? Llegamos a la noche y estamos que tenemos la comida por acá arriba. Bueno, uno que diría, bueno, puedo tomar una serie de medicamentos para que ayude a la digestión, pero también uno puede recurrir al uvasal o al alical, ¿no? Uno cuando recurre al uvasal o al alical, hay también una reacción química vinculada cuando uno tiene que tener el vaso con agua, agrega el polvo que está vinculado al alical o al uvasal, y van a ver que sucede la reacción química que es espontánea, ¿sí? Uno lo ve ahí en el momento, ¿sí? Y ahí la evidencia también se puede ver, la evidencia de que sucede la reacción química, ¿por qué? Porque justamente se observa burbujeo. Y si hay burbujeo, porque se está liberando un gas. ¿Estamos? Entonces, uno puede ahí hacer referencias de que sucede una reacción química. Perfecto. Cuando toca el recipiente, está muy frío. ¿Sí? Ahí está pasando una reacción del tipo endotérmico. ¿Sí? Se podría seguir discutiendo, pero podemos tomarlo como que es endotérmico. Estamos distinto a lo que pasa con el exotérmico, como pasaba con la combustión, que la evidencia en ese caso es, digamos, uno toca el sistema y está caliente, ¿no? Hay temperatura, hay intercambio de energía entre el sistema y el medio. Ahí está. Bien, excelente. Joya, seguimos un poquito más. Bueno, acá hay como un resumen, tengan en cuenta lo que básicamente estábamos hablando hoy, ahora combinado con lo de complejo activado, ¿sí? Tenemos dos gráficas. La primera, vamos a analizar, es un diagrama de energía en función del sentido de la reacción química. O sea,
cómo avanza una reacción química en función de los intercambios de energía. Bien, excelente. Fíjense lo interesante. Tengo los reactivos con determinado nivel de energía, ¿sí? Se le incorpora, se le entrega energía para el sistema, para los choques, ¿sí? Para que se lleve a cabo la reacción química alcanzando ese estado intermedio o complejo activado y demás, ¿sí? Y fíjense cómo es la energía de los productos comparada con los reactivos. Es un poco más grande, mayor, ¿sí? Entonces, como esa diferencia da un número que es mayor a cero, se dice que la reacción química es, en este caso, de tipo endotérmica. Ahí está la reacción química graficada, un gráfico de tipo de energía en función del sentido de la reacción. Y de otro lado, si tuviéramos que describirlo, contarlo con nuestras palabras, bueno, tenemos los reactivos, ¿sí? Las sustancias iniciales de una reacción química, se le entrega energía para alcanzar una situación de complejo activado, estado intermedio, ¿sí? Y luego, la energía de los productos, cuando se van formando los productos, la energía que tienen los productos es menor que la energía de los reactivos. Entonces, si uno hace la resta, la diferencia entre esos valores de energía, le va a dar un valor de tipo menor a cero, negativo. Entonces, ahí podemos decir que es una reacción química de tipo exotérmica, ¿sí? Que se libera energía, como por ejemplo la de la combustión del gas, ¿sí? O alguna explosión, ¿sí? Son todos tipos de reacciones exotérmicas. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Bien, entonces tenemos reacciones químicas, tenemos ecuaciones químicas que representan las reacciones químicas, tenemos dos tipos por lo menos de reacciones químicas en función de la energía intercambiada, que son las endotérmicas y exotérmicas. Hablamos del complejo activado o estado intermedio de la reacción química. Y ahora viene una parte que tiene mucho que ver con un trabajo práctico que tienen que hacer, si es que todavía sigue en vigencia, que es, tiene que ver con un trabajo experimental, ¿sí? Donde van a ver, van a trabajar con variables. ¿Sí? Variables que van a afectar, ¿sí? A otra cosa que es una velocidad de una reacción química. Básicamente, si tuviéramos que definir la velocidad de una reacción química, se puede definir como cómo cambia, ¿sí? La concentración de reactivos o de productos en función de un determinado tiempo, ¿sí? Sería una especie de delta concentración de reactivos en función del tiempo, dividido un delta T, ¿no? Un tiempo determinado. Entonces, la velocidad de una reacción química es la cantidad de sustancia formada o transformada por unidad de tiempo, dice acá en la diapositiva. No todas las reacciones químicas transcurren con la misma velocidad, ¿no? Algunas son más lentas, otras casi instantáneas y demás. Por ejemplo, la pirotecnia, todo lo que es explosivos, bueno, todo eso son reacciones químicas bastante rápidas, digamos. Son bastante rápidas e incluso instantáneas, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer una losa de hormigón, ¿sí? Y preparo todos los pastones necesarios o contrato al camión, ¿sí? Al hormigonero, van a ver que la losa, ¿sí? Necesita un tiempo determinado para poder secarse, que recomiendan 30 días, 45 días, dependiendo del clima y demás factores, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría sacar las maderas al día 2, al día 15, ¿sí? Por una cuestión de que las reacciones químicas que se producen ahí, ¿sí? Llevan mucho más tiempo, ¿sí? Se llevan a una velocidad mucho más lenta que, por ejemplo, los fuegos pirotécnicos o la reacción química de un gas con oxígeno, donde hay también una liberación de energía. Entonces, teniendo en cuenta eso de la velocidad de una reacción química, la velocidad de una reacción química va a depender de algunos factores, de algunas cosas va a depender. Una de las tantas es la energía de activación de la reacción. De alguna manera, la energía de activación es esa energía que hay en la zona del complejo activado o estado intermedio de la reacción química. Entonces, si yo alcanzo rápido esa situación, ¿sí? De estado intermedio o de complejo activado, ¿sí? Voy a llevar a cabo la reacción química muy rápido. Pero también puede pasar esto, puedo bajar, disminuir esa energía. Entonces también voy a llegar más rápido porque invierto determinada energía y llego a esa situación. O puedo también acelerar la reacción química con otras variables. Ahora vamos a ir viendo de a poco. Pero tiene mucho que ver con esto, con la energía de activación, esa energía mínima para poder llevar a cabo una reacción química.
Y por otro lado, tiene que ver también con el número de choques eficaces. ¿Se acuerdan que al principio vimos que había determinada orientación que tenían que chocar las partículas, las moléculas y demás? Bueno, aparte de la energía de activación, tiene que ver con esos choques. Si esos choques son efectivos y tengo muchos choques de ese tipo, bueno, la velocidad de la reacción química también va a ser mucho mayor, más rápido, ¿sí? La reacción química. ¿Se entiende esa idea? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Bien. Bueno, tengan en cuenta eso porque seguramente va a tener mucho que ver con el trabajo práctico que van a hacer, así que en cuenta eso. Y bueno, y acá hay algunos factores que van a determinar la velocidad de una reacción química. Número 1, la naturaleza de los reactivos. De alguna manera hay sustancias que son mucho más reactivas que otras, ¿sí? Bueno, de alguna manera eso va a condicionar la velocidad de una reacción química. Número 2, concentración, ¿sí? Si yo tengo ácido sulfúrico, por ejemplo, al 96%, que está casi concentradísimo, casi llegando al 100%, y tengo ácido sulfúrico al 10%, donde está el 96%, tengo mayor cantidad de partículas que forman ácido sulfúrico y por lo tanto tengo más cantidad, más probabilidad de choques eficaces. Y por lo tanto la velocidad de la reacción química también va a ser mucho más grande, ¿sí? Va a ser mayor la velocidad porque, claro, tengo mucha cantidad de choques y por lo tanto, claro, la reacción química se lleva a cabo más rápido. Entonces eso es importante. Y también tiene que ver con el estado físico de los reactivos. Ustedes saben que hay una teoría cinética molecular, una teoría que explica de alguna manera el mundo submicroscópico de cada uno de los estados de la materia. Y bueno, acá dice que las reacciones químicas entre gases y otras sustancias serán las más rápidas, pues las partículas se mueven con mayor libertad y velocidad, ¿sí? Produciéndose un mayor número de colisiones entre ellas. Fíjense cómo de vuelta volvemos a las colisiones, ¿no? La cantidad de choques también va a condicionar la velocidad de la reacción química. Después hay una cuestión muy importante, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, una pastilla entera y una pastilla triturada para reaccionar químicamente con otras sustancias, posiblemente en la triturada va a reaccionar mucho más rápido, no porque tenga menos cantidad u otro factor, no. Tiene que ver con el estado, ¿sí? Cuando aumenta la superficie de contacto, ¿sí?, del material, se puede decir que la velocidad de la reacción química es mayor, ¿sí? Entonces, tiene que ver también el estado físico o la forma, el grano en que se encuentre. Así que tengan en cuenta estos factores: naturaleza, la concentración por el número de choques eficaces y también el estado físico, sólido, líquido, gaseoso, y además si está pulverizado, si es sólido, si es una solución, si está más concentrada o menos concentrada, si es sólido otra vez, si está entera una pastilla o una sustancia o está triturada. Ese tipo de cosas son factores que determinan la velocidad de una reacción química. ¿Qué más? Bueno, la temperatura, ni hablar, ¿no? La velocidad de una reacción química generalmente aumenta cuando aumenta la temperatura, porque esas partículas que forman una sustancia determinada, ¿qué pasa? Y bueno, se mueven más rápido, ¿sí? Hay mayor cantidad de choques y por lo tanto, bueno, se pueden romper determinado enlace y formar otros compuestos químicos con mayor probabilidad que si de alguna manera trabajo a temperaturas muy bajas, ¿no? Donde las partículas no se mueven a mayor velocidad y no hay tantos choques. Eso también tiene mucho que ver. Y bueno, y después abajo dice los catalizadores. Bueno, los catalizadores son de alguna manera sustancias, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién les dije que hay una energía llamada energía de activación, que es la energía mínima para llevar a cabo una reacción química? Bueno, los catalizadores son sustancias que metemos en la reacción química y esa energía de activación la hace bajar, la disminuye. Entonces, si vos bajás la energía de activación sin meterte en la reacción química desde el punto de vista de no intervenir formando nuevas sustancias y demás, lo que puede pasar es que yo llegue más rápido a ese estado de intermedio, estado de transición, alcance más rápido la energía de activación y por lo tanto la reacción química también se va a llevar a cabo mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, en los talleres de chapa y pintura se usan catalizadores para mezclarlos con masillas y demás, para, bueno, tapar, digamos, orificios o, bueno, roturas grandes, de alguna manera para acelerar la reacción química y el proceso y por lo tanto poder lijar al día siguiente, un ejemplo, ¿no?
El yeso podría ser un catalizador, uno prepara concreto, prepara arena, prepara con cemento una mezcla de concreto y le agrega un poco de yeso. Y no te vayas corriendo porque, o sea, no te escapes del balde porque el balde en 2 segundos no sirve para nada. ¿Sí? Queda tan duro que también otro catalizador que te ayuda en invierno, por ejemplo, ¿no? Y así, bueno, hay un montón de sustancias que lo que van a hacer es acelerar la reacción química por esto, por bajar esa energía de activación, esa energía mínima para llevar a cabo una reacción química. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Comprendido. Bien. ¿Y los demás? ¿Y las demás? ¿Se durmieron? Entendido, profe. ¿Todo bien por ahí? Bueno. Oye, cualquier cosa pregunten, ¿sí? Repetimos de vuelta alguna cosa que no se entendió, lo vamos viendo de a poco. Bien, genial. Respecto a los catalizadores, entonces. Son sustancias que incluso en cantidades muy pequeñas, dicen, influyen en la velocidad de una reacción química. Pues, aunque no intervengan en la reacción global, sí intervienen en su mecanismo, con lo que consiguen variar la energía de activación. O sea, lo que nos dice básicamente es que no intervienen para formar ni reactivos ni productos que estén asociados al catalizador, sino que ingresan y salen igual, que se pueden recuperar de alguna manera. No intervienen en la reacción química desde el punto de vista de formar sustancias nuevas ellos. ¿Se van a formar sustancias nuevas? Sí, pero entre reactivos y productos, entre los reactivos, perdón, que yo pongo en la reacción química, sí, va a haber una reacción química, se va a formar productos nuevos, pero los catalizadores no, ¿sí? No se asocian a nada como para formar productos nuevos, sino que salen igual. Y acá está. Este gráfico está bueno como para clarificar algunos conceptos. Lo que tenemos ahí es la energía en función del orden o el avance de la reacción química. Como pueden ver, están los reactivos, los productos, ¿sí? Hay una diferencia de energía entre reactivos y productos, fíjense que están desnivelados, y además dice con catalizador y sin catalizador. Y hay una curva, ¿sí? Hay un máximo, por decirlo de una manera, hay dos máximos, y en una dice con catalizador y está por debajo que la que dice sin catalizador. Por lo tanto, ese punto, ¿sí? Esos puntos ahí que están marcados ahí, están indicados, son la energía de activación, ¿sí? Son esa energía mínima para poder llevar a cabo la reacción química. Fíjense cómo varía, ¿sí? En un caso y en el otro. Varía porque yo metí un catalizador e hice bajar esa energía de activación. Entonces, por lo tanto, la reacción química se lleva a cabo mucho más rápido donde hay un catalizador, ¿sí? Que donde no hay un catalizador. Así de simple. Bien, recuerdan que hoy les dije que tengan en cuenta las variables, los factores que modifican la velocidad de una reacción química. Porque de alguna manera, cuando uno hace un experimento, si uno realiza un experimento, de alguna manera maneja variables, ¿sí? Dice, bueno, mantengo esto fijo, la temperatura la mantengo fijo, la presión es la presión atmosférica, por ejemplo. Un ejemplo, yo mezclo vinagre y bicarbonato de sodio acá en un tubo de ensayo, o puede ser en un vaso, como el que tengo acá. Perfecto, mezclo vinagre y bicarbonato de sodio, se lleva a cabo la reacción química y bueno, y puedo empezar a hablar de las variables, ¿sí? Las variables son de alguna manera determinadas condiciones, son cosas, ¿sí? Que voy a tener en cuenta y después esas cuestiones que voy a tener en cuenta las voy a clasificar como variables independiente, dependiente y también las controladas o los que son constantes básicamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber yo si la reacción química entre vinagre y bicarbonato se lleva a cabo siempre a la misma velocidad. Un ejemplo. Entonces digo, bueno, listo. Tengo un vasito, pongo vinagre y bicarbonato. La velocidad de la reacción química, ¿sí? Esa cosa que yo quiero saber, y acá lo dice muy bien, dice variables independientes, factores que influyen en el evento estudiado, supuestas causas. Variables dependientes son aquellas condiciones o eventos que cambian cuando se modifica la variable independiente. Controladas, condiciones que podrían afectar los resultados del experimento, pero que no los modifican porque se las mantiene constantes. Aplicándolo al ejemplo que yo decía, tengo un tubito, ensayo, un vaso, y puedo decir, bueno, la temperatura del ambiente, ¿sí?, se va a mantener constante. O la presión atmosférica la mantengo constante. Entonces sería una variable de tipo controlada. Perfecto.
Recuerdan que yo quería saber, bueno, quiero saber de qué manera se lleva a cabo una reacción química y cómo es la velocidad de esa reacción química. ¿Cómo es la velocidad? ¿Y de qué depende? O sea, ahí entran a jugar las otras variables. ¿Sí? Hay una que depende de todas las otras, ¿no? La variable dependiente es la aquella que se modifica, dice acá, cuando se modifica en la variable independiente. Bueno, entonces, la que va a depender de las otras variables, ¿sí? En este caso podría ser la velocidad de la reacción química, ¿sí? Mi variable dependiente. ¿Y de qué depende? Bueno, puede depender de la temperatura, que en este caso yo dije que era controlada. Bueno, entonces va a depender de la concentración de los reactivos, va a depender del estado, va a depender de si está, el bicarbonato de sodio está húmedo o está en estado, ya está duro, vencido, va a depender de la concentración del vinagre, ¿sí? Entonces va a depender de esas cosas. Entonces ahí uno puede empezar a jugar, ¿sí? Puede empezar a jugar, puede empezar a hablar de diferentes tipos de variables y puede empezar a mirar qué depende de qué. ¿Sí? Claro, exactamente. Depende de las proporciones de las sustancias. Sí, también podría ser otra variable que yo diga, bueno, a ver, ¿qué pasa con esta variable, ¿sí? De la velocidad de la reacción química cuando le cambio las proporciones? Por ejemplo. Esa sería otra forma, claro, exactamente. Y bueno, lo importante dice, para poder identificar el efecto producido y comprobar la hipótesis cuando se realiza un experimento, debe manipularse una única variable independiente, dice acá. Bien, excelente. Si se estudia más de una variable independiente, simultáneamente, obviamente, no queda claro cuál es el responsable del resultado experimental observado. Claro, yo quiero estudiar la velocidad de la reacción química, quiero estudiar la temperatura, bueno, quiero estudiar muchas variables a la vez, simultáneamente, y no puedo. Tengo que fijar una, ¿sí? Y ver de manera separada cómo le afecta la temperatura, la presión, o lo que yo ponga como variable a estudiar. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas. Y esta diapositiva yo se las recomiendo porque, de alguna manera, tiene mucho que ver con los experimentos. Fíjense que cuando uno hace un experimento, otra de las cosas que tiene que elaborar es una hipótesis. Una hipótesis es como una tentativa de respuesta, ¿sí? Una, una respuesta provisoria, si se quiere, que se coloca, se escribe de manera afirmativa, ¿no? Y uno dice, bueno, la reacción química se llevará a cabo a mayor velocidad con esta sustancia. Bueno, alcanza con eso, hay que ponerlo a prueba. ¿Sí? Hay que poner a prueba la hipótesis y para eso hay que manejar variables. Pero antes de manejar variables, también tengo que armar un diseño experimental. ¿Sí? Tengo que armar el experimento y demás. Y también tengo que observar y también tengo que sacar conclusiones. ¿Sí? Y las conclusiones, vamos a ver qué pasa entre la hipótesis, lo que observé, las conclusiones y cómo relaciono todo y si mi hipótesis es confirmada, está puesta a prueba y es confirmada o no. Entonces, ese tipo de pasos, ¿sí? Forman parte de todo un diseño experimental. Ténganlo en cuenta porque va a haber un trabajo o dos trabajos prácticos que tienen mucho que ver con esto, con las variables, con la hipótesis, bueno, obviamente con una hipótesis, con las variables, con todo el diseño de trabajo, con las observaciones, con las conclusiones, con las explicaciones científicas, y más allá del experimento que nos puede salir y todo bien, el lenguaje, poder explicarlo de manera clara, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que estar. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Acá Javier Gallego Sí, comenta si depende de las proporciones de sustancia, ¿no? claro. Y acá cuando hablamos de diseño experimental, todo esto que comenta Eduardo, sí es importantísimo. Tengan en cuenta que ustedes, bueno, al menos nosotros también, cuando estamos frente a un laboratorio, también aparece, digamos, el diseño experimental, ¿no? Tengan en cuenta que todo inicio experimental, como para poder poner a prueba, siempre sucede a partir de una pregunta problematizadora. ¿Sí? Una pregunta que sea parte del problema. ¿Sí? Cualquiera, imagínense que ustedes quieren investigar algo, siempre va a aparecer una pregunta, ¿sí?